¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, según el horario en que nuestros usuarios, amigos, televidentes, gente que se conecta con este espacio conversacional pueda hacer clic y escuchar, ¿no?, a los invitados que cada semana tenemos para debatir en torno a los grandes dilemas de la creación que se debate en un país complejo, en un tiempo complejo, en un mundo cada vez más cambiante, y que desde este espacio el archivo del Ministerio de Educación, del Mineduc, un archivo histórico donde se reflexiona sobre educación, sobre el proceso cognitivo, sobre la tarea de educar, proponemos una conversación abierta, en zigzag, en espiral, para debatir con distintos creadores que nos hablen de sus mundos, de sus procesos, de sus subjetividades creativas. Y bueno, hoy día tenemos a un querido invitado, artista sonoro, músico, poeta, una definición bien acuosa, bien cambiante, pero siempre estimulante. Gregorio Fontaine, gracias por estar acá. Hola Samuel, hola a todos, a todas, muchas gracias por la invitación. Aquí dispuesto a responder y conversar. Gregorio, ¿cómo te definirías creativamente? ¿Poeta, músico, artista sonoro, artista visual, todas las anteriores, ninguna de ellas? ¿Cómo te define, ¿no?, en esta época donde siempre se está exigiendo cómo nombrarse? Es raro porque por un lado sí se exige harto la definición, pero por otro lado como que todos queremos salirnos de las definiciones. Y la verdad yo creo que quizás como en el trabajo creativo la definición no es realmente muy importante, para mí por lo menos, al momento de ponerme a hacer cosas. Y creo que es quizás algo que va quedando después. Como después es como que uno está quizás en una energía o en un flujo creativo y la denominación queda más bien para el trazo que queda, más que en el momento en que se está realizando. Entonces la verdad que no me oriento o no trato de seguir la dirección como de una disciplina necesariamente forzosamente establecida de manera previa, sino que es como una exploración o un juego o un misterio hacia como fenómenos materiales o existenciales y lo que me va como quizá guiando más que una definición de una disciplina. ¿Y cómo te llevas, por ejemplo, con los músicos? ¿Cómo te llevas con los poetas? ¿Cómo te llevas con los artistas visuales? ¿Cuál es el diálogo que estableces con ellos? ¿Cuál es la unión temática que une esas conversaciones? ¿O te sientes una suerte como rara avis con esos feudos? Hay de todo. Yo creo que en el lugar donde me he encontrado más como con una familia de creadores, quizá, como con cosas en común, ha sido a partir del mundillo de la poesía experimental, donde quizá de alguna manera se aunan gente que tiene que ver con la performance, que tiene que ver con lo sonoro, con el cuerpo, con ciertas maneras de trabajo musical, no todas, y ciertas formas de trabajo con la palabra, no todas. Ahí yo creo que es donde más me he encontrado en diálogo con harta gente y donde me siento bien cómodo. No me gusta, claro, es un poco parecido quizá a lo que comentaba antes, de como más que estar como en una búsqueda de una disciplina determinada, sino que estar más como en una búsqueda o en algún encuentro como con algún fenómeno que pienso que hay como ciertos músicos, por ejemplo, con los cuales me resulta muy difícil dialogar porque siento que están más preocupados quizás de una tradición o una definición media como de diccionario de lo que es la música, más que efectivamente como de lo que es una experiencia como con el sonido. Gregorio, tengo una conversación siempre lo decimos como en zigzag, que va, que entra, que sale, que vuelve.
Y son preguntas que pueden parecer raras, pero creemos que dentro de esa madeja se va tejiendo un hilo significativo. ¿Cómo fue tu infancia, no? ¿Cuál era tu relación con los libros, por ejemplo, con la música? ¿Era un niño soñador? ¿Eras más bien introvertido? ¿Eras aceptado dentro del grupo? ¿Cómo se fue perfilando desde tu infancia tu gusto por el arte, por la música? No, igual desde bien chico yo diría que me interesé harto. A ver, de bien chico, no sé, me gustaban harto los Beatles. Así fue como quise aprender a tocar guitarra, de hecho, como me quedaba como encerrado con unos cassettes de los Beatles y los escuchaba y los daban vuelta y los volvía a escuchar y me ponía como a tocar en el aire y eso, claro, entonces partió quizás como un poco como un juego con algunos primos también, como que queríamos tener banda, no sé, algo así, bien de jugar y tirarse, pero claro, y después ya como más en la adolescencia o la temprana adolescencia, como que entré más como en la poesía y como sí, y como con búsquedas un poco también de, como bien de material en el fondo, como de sentir quizás que había una cierta como distancia inquebrantable entre como el mundo interior y el exterior, y que por más que uno intentara atravesarlo no se podía. Y así fue como entré un poco hacia como poesías más experimentales, que justamente cuestionan quizás como la transparencia de la palabra un poco, o la imposibilidad de la palabra de comunicar lo que la palabra quiere comunicar. Y por ahí entonces conocí a la Soledad Fariña, que fue una gran suerte que tuve, que me empezó a mostrar que en el fondo había bastantes autores que tenían todo este abanico ya bien como abierto y me ayudó a crecer mucho creativamente. Pero en general el proceso de la escuela, del colegio, ¿fue estimulante para ti o fue más bien hubo que negociar cosas, tenías que transar ciertas ideas que tú tenías como joven, con la manada, con la patota de amigos? ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, una mezcla. A mí igual me pasó, claro, que yo fui como bien precoz, como creativamente. Entonces, como claro, tenía como conocimiento o me había adentrado como en cosas que para ese entonces, como no sé, yo conocía bastante de la obra de, como no sé, de John Cage, de como el experimentalismo gringo, como de cosas así sonoras, desde muy chico. Y entonces estaba como adentrado en todo ese mundo un poco. Y eso fue bien problemático cuando entré a la universidad, donde lo pasé muy mal, donde los profesores eran muy dogmáticos de una escuela y que yo conocía otras escuelas. Entonces yo sabía que ellos estaban como siendo como muy cerrados y que era mentira básicamente lo que estaban diciendo. Entonces, claro, en ese lado fue bien problemático. Háblanos un poco de esa experiencia. Tú lo has mencionado otras veces que estudiaste música en la Universidad Católica y fue un tiempo difícil, ¿no? Donde tuviste que sí, bastante reactividad del medio. ¿Cómo sobreviviste? ¿Cómo pudiste? Finalmente te licenciaste, ¿no? Te graduaste. ¿No? Claro, es que bueno, ahí yo tenía un poco el problema que era como o me dedicaba a, o sea, o sacaba la licenciatura en música de la Católica, o básicamente tenía que pasar a ser ingeniero comercial. Esa era un poco las dos posibilidades, o abogado, qué sé yo, ¿cachai? Como yo no quería estudiar, yo me quería retirar y dedicarme a la música y a la poesía y
con las producciones que hacía y todas las cosas, pero no estaban ni ahí, y la verdad es que retrospectivamente mirándolo en este momento me aportó francamente poco el paso por la Universidad Católica. En los temas de composición, sí, por ejemplo, las clases de Alejandro Reyes, por ejemplo, de armonía, eso fue una experiencia bonita, pero claro, una cosa como muy como secundaria dentro de la experiencia universitaria. O también las clases, no sé, pues de música chilena popular que hacía Juan Pablo González también fueron buenas clases, pero no sé si justificaban estar en la universidad por eso, ¿cachai? El centro de la carrera, como la composición y todo eso, era una cosa totalmente colonialista, de una visión colonialista y más encima anticuada, entonces como que no tenía por dónde. Pero sin embargo parece que esa resistencia armó en ti, galvanizó mucho más una fuerza, porque tú ya casi antes de los 20 años tenías un libro de poesía publicada, estabas, eras cercano a ese proyecto del Foro de Escritores, o sea, estabas imbuido muy fuertemente en el acontecer del sonido experimental. ¿Cómo se dio esa paradoja de, por una parte, estudiar algo que era resistido, pero insistir con más fuerza en la vocación que te animaba? Claro, que yo llegué cuando yo llegué a la universidad, el libro Contemplación, por ejemplo, ya se había publicado. Eso se publicó cuando yo estaba en el colegio. Y háblanos un poco de ese libro para quien lo conozca. Bueno, es un poco lo que comentaba como respecto a... Yo me empecé a interesar un poco en el tema de cómo la experiencia quizá se cierran dos posibilidades en que por un lado uno cae en un hermetismo, en lo que no es comunicable, en lo que no hay la capacidad real de atravesar mundos de alguna manera entre lo que uno piensa y lo que uno dice, por ejemplo. O no tenemos, por ejemplo, ninguna certeza de que compartimos los significados, como por ejemplo, el ejemplo clásico es el de los colores, ¿no? Como por ejemplo, yo digo que esto es rojo, tú decís que esto es rojo, no tenemos cómo saber que el color rojo para ti es el mismo color que para mí, solamente sabemos que tenemos la misma palabra para referirnos a la misma experiencia. Y no hay ninguna manera en nuestra comunicación de realmente saber si estamos realmente comunicándonos a nivel de palabras. Pero entonces está lo que sí podríamos decir es que hay una afinación, en que hay una cierta frecuencia, una vibración común que nos lleva como a poder mantener el diálogo a pesar de eso. Entonces como que lo que se abre en el fondo son la posibilidad por un lado de algo que es como contemplación, porque no comunica, no nos dice nada como concreto, sino que nos mantiene en un estado como de meditación o de asombro, y por el otro lado la capacidad como de manifestarse y de expresarse. Entonces están estos como dos polos un poco, pero entonces cuando yo empecé a trabajar como con poesía experimentales quería trabajar con esos dos polos. Y el libro Contemplación justamente fue uno que yo empecé a hacer unos experimentos en el computador, en un programa para dibujos de niños, donde metí texto. El programa no estaba hecho para eso, y al hacer eso uno lo podía empezar a distorsionar. Y eso yo se lo mostré a la Sole Fariña. Era tu tallerista. Claro, y que ya como ya llevábamos un poco harto tiempo que yo llevaba desarrollando como poesía experimentales, y lo vio y me dijo, no, hay que publicarlo. Y así salió ese libro. Vamos a ver si se puede... si nos podemos hacer una copia de ese libro para que quede como un archivo también de poesía visual hecha por los años 90, ¿no? Finalmente, a finales de los años 90. No, ese libro salió el 2001, creo. ¿Y cómo
podría sonar ese libro? Tú hoy día pensándolo retrospectivamente, ¿cuál crees que era la sonoridad que acompañaba ese libro? Porque las frases que tú dices que están, los versos poéticos están como en movimiento, flotan, como que se escapan de la página, tienen unas directrices visuales bien interesantes. ¿Cómo se podría pensar que también el libro suena de alguna manera? Me acuerdo que para el lanzamiento estuvo un poco ese tema de cómo hacerlo sonar, pero la verdad a mí como que nunca me tincó tanto eso, sino que me gusta justamente el hecho como de como su silencio, de que no se pueda hacer sonoro, a pesar de que creo que es como muy sonoro el libro. De hecho, como los textos deformados, más que no son versos, sino que yo en el teclado del computador hice como que tocaba piano. Y eso es lo que se escribió. Y eso después se distorsiona. Y entonces son como estos flujos de textos, que más encima son textos creados como a partir de una mecánica musical, pero no tienen sonido. Gregorio, tú fuiste como parte también integrante, cercano, merodeabas al grupo, orbitabas al grupo denominado Foro de Escritores, ¿no? El grupo de artistas, escritores, gente que tenía unos intereses en el sonido, en la música, en la performance textual, que se reunían ahí en el bar Rapa Nui, que estaba ahí en José Miguel de la Barra, cerca del... No estaba ahí. Estaba José Manuel Infante. José Manuel Infante, ¿no? Icónico lugar, ese Rapa Nui. Háblanos un poco de esa experiencia, si nos puedes narrar para quien no conozca lo que fue ese momento, ese grupo bien especial, ¿no? Foro de Escritores. Sí, no, eso fue Ahora cada vez con más tiempo, con más distancia se ve como más bacán lo que pasó, en verdad. Pero claro, se publicó el libro El Contemplación y poco tiempo después, o como un par de años después, yo empecé a tener un contacto por correo electrónico con Martin Gavins, que vivía en Londres en ese momento y era amigo de un tío mío. Y él estaba en Londres como estudiando un poco como sobre poesía experimental. Y ahí empezamos a conversar hasta que finalmente llegó a Chile, y ahí cuando llegó él tenía esta idea de armar este foro de escritores, que era un taller, siguiendo el modelo de un taller de poesía experimental que había en Londres, donde un taller donde se juntaban diferentes poetas y que además hacían publicaciones y cosas. Articulado por Collins, ¿no? Claro, por Bob Collins originalmente y después por Lawrence Upton. Y claro, entonces el Martín nos convocó a esa primera reunión. Está también Felipe Cassen, creo que estaba Kurt Folch, Ana María Bride, y no sé si estaba Andrea Banter quizás también, no me acuerdo exactamente quién era el grupo, pero coincidió con que justamente la Soledad Fariña me había conseguido a mí que yo hiciera un concierto como de mis poemas o mi arte sonoro, no sé, en un lugar que se llamaba El Perseguidor, ¿puede ser? Que creo que ya no existe. Yes. Sí. Y eso venía a suceder como un par de semanas después de este encuentro en la casa de Martín. Entonces, ahí yo los invité a algunos de ellos a que hiciéramos un primer concierto como de este grupo que surgía. ¿Y qué hacían ahí? ¿Cómo? Cuéntanos para quien no conozca esa experiencia. ¿Cómo se leía poesía experimentalmente? Bueno, yo originalmente iba a hacer un concierto que era como mío, entonces hice hartas cosas. Presenté un video que era un video poético, y presenté un poema también con un amigo que tocaba viola. Entonces eran unos juegos de palabras con palabras que justamente partían con pa, como pausa, palabra, pa, cosas así, y como le tenía escrito como unos motivos en la viola, que entonces me iba acompañando. Y luego tenía una obra como electrónica que se llama La señora Búa Búa y que era como una especie de reto o reclamo como contra
la cultura europea o contra la cultura más bien de la Universidad Católica. Y esa era la señora Ua Ua. Al foro llegó también de paseo, circulaba mucha gente, estoy pensando en Marcela Rosen, en Cecilia Vicuña, en Jeremy Rotterdam, este poeta americano que venía a veces a leer ahí. Era un espacio bien interesante que no tenía ninguna pretensión más que reunir democráticamente las experiencias sonoras de la lectura, ¿no? Claro, no, es que duró harto tiempo y ahí se dio una cosa bien bacán, porque por un lado estaba el trabajo de editorial, como de sacar publicaciones, donde Martín Gaines era bien motivado y bien generoso con su tiempo y también con sus insumos para poder sacar adelante muchas de estas publicaciones de otros artistas, de otros poetas. Entonces eso hizo que creciera la pelota. Y después, por otro lado, yo también estaba ahí bastante metido en producir eventos. Entonces, conseguir proyectoras, arrendar equipos de audio, llevarlos, hacer como de sonido, tocar también, obviamente, pero claro, yo estaba un poco como en el equipo de producción por ese lado. También hice yo una antología de poesía sonora, que hay justamente el hito inaugural de eso fue la vez que fue Jerome Rothenberg y la Cecilia Vicuña al Foro de Escritores, donde también está Lorenzo Ayapán. Y entonces se daban estas diferentes sincronías que eran como que había harta gente que estaba motivada y que hacía gestiones desde diferentes lados. Entonces eso permitió, yo creo, que creciera mucho la bola. ¿Qué te parece esto que la experiencia del Foro Escritor hoy día esté entrando lentamente a la historia de la poesía contemporánea chilena? Se han hecho muestras, ¿no? Sus archivos han sido exhibidos en el museo. ¿Cómo es tu relación ahí con esa historia que lentamente se inscribe en la página de la historia cultural chilena? No sé, me parece interesante igual. Es que es curioso el caso igual en Chile, quizá, de la cantidad de como poesía experimental que hay. O sea, está el texto de Felipe Casen, por ejemplo, otro de los poetas de ahí del Foro de Escritores, que justamente es un compilado de diferentes como presidentes y figuras de diferentes países del mundo diciendo que su país es un país de poetas. Entonces, no quiero caer en eso respecto a Chile, pero igual es notable, no sé si es que sea un país de poetas, pero efectivamente, y esto me lo han comentado gente en otros países también, como de que es raro en Chile como la cantidad de como poesía experimental que hay, como de poetas sonoros, de visual. Entonces, de hecho, por ejemplo, está este grupo actualmente de Language is a Virus, que es como reúne a poetas experimentales en el fondo alrededor del mundo occidental, por lo menos. Y hay que decirlo que el 30% de ese grupo serán chilenos. Fácilmente, ¿no? Tú estás ahí también, ¿no? ¿Cómo dialogas tú con la tradición poética chilena? ¿Te sientes más cercano? Bueno, lo dices con mucha fuerza, hablas de la poesía experimental, pero ¿tienes, por ejemplo, relaciones con Neruda, con Mistral, con Derrota, con los grandes referentes de la poesía? ¿O estás más bien interesado en voces que son más especiales, ¿no? Que no están tan visibilizadas? Me imagino que Martínez, Maqueira, no sé cómo. ¿Cuál es tu tradición poética con la que dialogas? No, igual, o sea, es que personalmente yo creo que hay una sensibilidad como sudamericana, que quizás lo que estoy llamando poesía experimental tiene que ver con eso, y creo que tiene que ver mucho con una cierta ambigüedad, entre lo occidental, entre lo americano, entre lo blanco, lo negro, en el
cual hay una cosa que es como muy quizás especial, sudamericana o latinoamericana, que no tiene que ver con lo mestizo, no tiene que ver como con la mezcla, sino que tiene que ver como con la confusión o con la ignorancia, con la ambigüedad. Entonces, por ejemplo, se habla, no sé, pues de, qué sé yo, el rock andino, y la interpretación como del mestizaje sería decir, tenemos un elemento andino y tenemos un elemento de rock, y el rock andino es la mezcla de estos dos mundos que están súper bien definidos y súper claros. Esto es lo andino, esto es lo rock. Pero la experiencia como sudamericana de escucha de eso no es así. Lo que hay, los elementos no son claros. No se sabe una guitarra eléctrica haciendo una escala pentáfona, ¿eso es rock o eso es andino? O una quena tocando quizá en un 4/4 como con una rítmica fija, ¿eso es rock o es andino? Siempre hay un proceso como de ambigüedad. Y yo creo que, claro, en la poesía esa ambigüedad está muy presente en ciertos trabajos. Creo que, bueno, está este autor como del siglo XIX, Simón Rodríguez, que creo que es bien relevante y... Maestro de Bolívar, ¿no? Maestro de Bolívar, no sé, enemigo quizá, de Bolívar. Y claro, él justamente habla de esa ambigüedad. Él dice que en Estados Unidos, por ejemplo, si tú caminas por Nueva York, puedes reconocer rápidamente en la calle quién es amo y quién es esclavo. Mientras que si tú caminas por un mercado de Sudamérica, no sabes quién es el amo y quién es el esclavo. Y que Sudamérica es un país o un continente que está igualmente incapacitado para ser monarquía como para ser democracia, que no puede ser ninguna de las dos opciones. Y tal como es su escritura, que es una ambigüedad entre lírica, ensayo, narrativa, no es una forma clara. O sea, al lado de eso, el golpe de dados de Mallarmé es como una ingenuidad. Y luego también tú tenés, no sé, por el trabajo de Vicente Huidobro, que a mi juicio está totalmente mal interpretado, porque se lo lee como si fuese como una especie de vanguardia europea, egocéntrica o ególatra, cuando el mismo Huidobro dice que el que le enseñó el creacionismo fueron los aymaras. Y el verso como ese que lo ocupa como ejemplo, que dice: poeta, no le cantes a la rosa, hazla florecer tu poema. Él dice que ese verso no es suyo, que se lo enseñó un poeta aymara. Y luego, no sé, ¿qué pasa, por ejemplo, si uno piensa que, o lee que Altazor es un salto en paracaídas, pero en ninguna parte se menciona que ese paracaídas se abra? Entonces yo creo que hay un gesto como suicida en Altazor. Y hay como un juego como con una egolatría, pero esa egolatría finalmente termina destruyendo al ego y lo que queda son los versos dispersos. Entonces hay una cosa ambigua, como de hacer florecer el ego quizá, pero para destruirlo. Y creo que hay un juego de esa ambigüedad que está presente a lo largo de la tradición, como una tradición oculta quizá, americana. Creo también, por ejemplo, que el trabajo de la Sole Fariña tiene mucho que ver con eso, porque dialoga mucho, por ejemplo, con la poesía de Juan Luis Martínez, pero a diferencia de la de Juan Luis Martínez, hay una cosa más afectiva. Entonces, siempre pienso, por ejemplo, en Felipe Cassen, que tiene como estos dos mundos, que por un lado la mística de la nada, como del fin de la palabra, un poco como lo que decía yo respecto a la contemplación, y por el otro lado él reconoce este otro mundo que tiene que ver con la expresión y que tiene que ver con lo afectivo y como quizás superficial podríamos llamar,
y que tiene que ver como con Javier Amena, en el caso de Felipe. Y justamente él, siento yo, que trata de generar una ambigüedad entre ambas cosas. Pero si uno piensa, ¿dónde está en una obra esa ambigüedad entre lo afectivo, entre lo inmediato, entre como un poco como lo sensorial y lo místico y lo abierto como contemplativamente? Me parece a mí que es en la obra de la Sole Fariña donde se da como ese entrelazamiento. Gregorio, tú en varios trabajos, en algunos ensayos, en poemas, en títulos de libros, has tirado conceptos como por ejemplo este de monstruo de ecos, laboratorio de eco, criollo sonoro, escucha latinoamericana. Háblanos un poco de esos perfiles temáticos que tratas de construir con esas ideas. Sí, es que bueno, tienen como un poco la línea fundamental de mi trabajo, yo diría que tiene que ver con esa búsqueda de una sensibilidad latinoamericana que se da en una ambigüedad entre lo que es el expresarse, entre lo que es el buscar la comunicación y por el otro lado el desaparecer. El desaparecer en esa comunicación y que el mensaje se disuelve y nunca se comunica tal como era una intención, como era la intención. Entonces, ahí yo tengo como un tema con respecto al arte sonoro quizá, o como a la escucha, que vendría a ser un poco como el centro, como el corazón quizá operacional que se le ha dado a la experiencia sonora desde el trabajo de los años 50 en adelante más o menos, que como de manera incuestionada se plantea que la experiencia sonora se reduce a la escucha y se busca entonces diferentes fórmulas para hacer crecer esta escucha hacia lo que se llama la escucha profunda, que entonces ya no es escuchar los sonidos del mundo exterior, sino que es escuchar los sentimientos propios o cómo las cosas resuenan de acuerdo a las experiencias que uno haya tenido. Y se van creando diferentes prácticas de escucha, pero lo que esas prácticas de escucha al final de cuentas no se hacen cargo es que la escucha no existe por sí misma. Y la escucha se sostiene en un acto de no escucha. Porque hay dos posibilidades. O la escucha no es un acto, entonces en ese caso la escucha no necesitaría sostenerse en otra cosa, porque lo abarcaría todo. Pero en ese caso entonces no podríamos hablar de la escucha, porque dejaría de ser una práctica. Si es una práctica, implica que hay una disciplina de poner el cuerpo o poner la mente en una situación de escucha. Y si ese es el caso, entonces uno se está expresando a través de escuchar. Y al hacer eso, hay elementos de la escucha que son discriminatorios y que no son parte del escuchar. Entonces creo que en la experiencia sónica es fundamental reconocer que por un lado están las intenciones de escuchar, está la búsqueda de la escucha, pero eso simultáneamente tiene que ver con el hacerse escuchar. Y el hacerse escuchar no es reducible a la escucha. No sé si se entiende. Pero ahí entonces aparece un poco la idea del eco. Y el eco, porque el eco, por ejemplo, yo digo algo y luego escucho cómo rebota eso, por ejemplo, en el material que está al frente mío. Y entonces escucho mi voz, pero proveniendo de, no sé, del panel que está al frente, y escucho mi voz provenir de ese panel, pero también viene con transformaciones, con ciertas modulaciones dadas por la materialidad de ese panel. Entonces, ¿estoy escuchando el panel o estoy escuchando mi voz? Y se da una ambigüedad entre el hacerse escuchar y el escuchar otra cosa. Entonces, por ese lado me agarro como un poco del eco. Gregorio, este programa se ve en distintas escuelas, en espacios ligados como al mundo de la educación, al mundo de los colegios, ¿no?
nos han llamado profesores, nos escriben de repente directores interesados en los contenidos que se trabajan acá. ¿Cómo crees que se puede enseñar, complejizar la enseñanza de la escucha, de la música, de la dimensión sonora en la escuela? Si se te permitiera proponer, si se te permitiera dar ideas respecto a cómo llevar la reflexión sobre el sonido, sobre la escucha a la escuela de este país tan largo, ¿no? Donde hay escuelas en la montaña, en el campo, en los montes, ¿cómo se podría, crees tú, acercar a la mayor cantidad de personas, a niños, a niñas, a valorar, ¿no?, este material que es el sonido? Yo creo que el sonido, la relación con el sonido es el juego. Eso es algo que nos pasa quizás en el castellano, que los instrumentos se tocan o la música se toca, mientras que, no sé, pues en el inglés o en el francés la música se juega. Entonces creo que quizás ese es el elemento que quizás la educación debería tomar en consideración respecto al sonido, que el sonido es jugar, no es escuchar y tampoco es hacerse escuchar solamente, es jugar. Y en el juego quizás es como un entrelazar ambos elementos, porque cuando tú estás como un niño está jugando, por ejemplo, con, no sé, una piedra que se convierte en un león y otra piedra se convierte, no sé, en un cazador, y entonces él se está proyectando, él se está haciendo escuchar en las piedras, pero a la vez son las piedras las que le permiten mantener el juego y establece entonces como una relación de eco con los materiales. Y yo creo que ese sentido de juego quizá es lo fundamental para la educación del sonido, más que sentarse a escuchar o sentarse a repetir canciones. ¿Qué te parece esta emergencia que existe hoy día en nuestro país de distintos programas? Tú mismo diriges un diplomado sobre arte sonoro en la Universidad de Viña del Mar. Bueno, hay una emergencia, ¿no?, muy interesante. Hay publicaciones, hay festivales, hay encuentros, hay workshops, la experiencia de Tsunami. ¿Qué te parece esta contingencia de los estudios del sonido, del arte sonoro que está adquiriendo en el país? ¿Te agrada? ¿Te sospechas un poco? ¿Tienes distancia? ¿Te entusiasma? No, yo creo que está bueno. Creo que hoy en día hay hartas búsquedas en el fondo de lo que se ha dado por llamar como nuevas materialidades o nuevas ontologías, o sea, en el fondo maneras de relacionarse con la realidad que cuestionan el modelo de lo fijo, de las entidades estables, de que somos individuos y no una colectividad, por ejemplo, o que somos entes individuales y no un ecosistema relacionado. Entonces creo que en ese sentido como hay mucho interés en el sonido, porque el sonido es quizá una ventana hacia ese tipo de materialidades, donde las cosas no son por sí solas, sino que son en su relación con las otras. Entonces creo que por ese lado es interesante, pero claro, también hay que tener siempre el cuidado de que se van generando nuevos dogmas y se van generando nuevas cosas estables. Entonces, yo por ejemplo, claro, en el diplomado que hago el curso un poco como de poética o de concepto, intento como hacer esa distinción, o sea, en el fondo que hay artes sonoras o sónicas donde la motivación o el énfasis está justamente en esta materialidad como misteriosa que se abre a partir de lo sonoro y donde las relaciones son lo que domina, más que entes estables, y distinguir un poco también ciertos trabajos donde se ocupa el sonido pero no está ese sentido. Entonces, que en verdad son trabajos, por ejemplo, que tienen más que ver con mecánica o que tienen que ver más con y la manera de comprender las relaciones materiales de las cosas no se ven alteradas por el uso del sonido, sino que siguen en un paradigma quizás visual. Lo que se ve, por ejemplo, en el video, ¿no? Que de alguna manera la búsqueda que estamos haciendo acá. Acá estamos viendo el monstruo de Eco.
Gregorio, estamos como, ya los descuentos se nos ha pasado muy rápido este tiempo, tengo muchas cosas que preguntarte. Por ejemplo, idea suelta, tú fuiste bien amigo, eres bien amigo del Parra, del Jaiba poeta, ¿no? Eduardo Parra, Sí. tiene una relación muy bonita con ellos. Cuéntanos un poco cómo se ha tejido ese vínculo. Te pido velocidad, porque tenemos... Es que cómo me hacía esa pregunta y quería velocidad a la vez. Bueno, pero claro, es que quizá en esta búsqueda entre el hacerse escuchar y el escuchar, lo latinoamericano, ¿no? claro, yo siempre quizás me considero de alguna manera como, al final siempre termino en la canción o empiezo en la canción y siempre he mantenido una pata quizá en la música popular y mucha admiración por los jaivas de más joven. Y eso me llevó en algún momento a hacerme muy amigo del Eduardo, que fue productor también de un disco mío. Después trabajamos en proyectos juntos, así como más improvisando, tocando y nada, fue una relación muy buena onda que ha durado hartos años. Rápidamente, ¿cómo fue tu experiencia cuando armaste tu banda, ¿no? La Cuchufleta, ¿no? Que fue aproximadamente por los años 2000, de que te permitió viajar, te permitió estar en distintos escenarios. Sí, bueno, y fue bastante simultáneo con el Foro de Escritores. Entonces también la Cuchufleta participó en muchos eventos del Foro de Escritores. Generalmente el acto de cierre era la Cuchufleta. Háblanos también de esta trilogía que has armado, que se ha permitido armar en el Festival Puerto Idea, ¿no? Que parte con distintos recorridos, el mercado. Claro, eso tiene que ver bastante como con lo que hemos estado conversando un poco, de superar quizás el paradigma de la escucha como paradigma de la experiencia sonora, y que tiene que ver un poco con un modelo occidental y quizá anticuado, dado sobre todo como por un modelo como angloamericano, y donde yo creo que el modelo sudamericano, que podría ser un regalo al mundo y que abre un nuevo estándar para poder conversar y poder dialogar multiculturalmente y multiecosistémicamente quizá, donde las relaciones son más abiertas y menos claras, donde entonces básicamente esta idea del eco, donde podemos expresarnos y dejar de expresarnos ambiguamente, y yo pienso que hay una cierta sensibilidad latinoamericana que tiene que ver con este tema, que está en el trabajo de Simón Rodríguez, de Vicente Huidobro, de la Sole Fariña, de Roberto Falabella y otra gente también. Y bueno, esta trilogía entonces es un poco lo que yo llamo esa sensibilidad, esa ambigüedad, lo llamo el criollo sónico. El criollo sónico no es una persona como un personaje, no es un ser humano, sino que es una energía entre seres humanos, entre materiales, entre historia, entre materialidades físicas, geografía, fuerzas humanas y no humanas. Y esta trilogía en el fondo se trata de cómo se despierta esta fuerza del criollo sónico, cómo aparece esta sensibilidad. Entonces el primer movimiento tiene que ver un poco con el ambiente donde va a surgir, y donde yo tomo Valparaíso como paradigma de ese futuro, no del pasado. Entonces, como el patrimonio de Valparaíso como una mirada hacia el futuro, no como una mirada hacia un siglo de oro pasado. Luego el desembarco de la sociedad, que es la llegada cuando aparece el piano, y como el piano que viene desde una cultura europea, pero que llega desde adentro en el fondo, y llega desde el prostíbulo y en contra de la cultura europea dominante en Chile, que era la cultura española, y donde la iglesia tenía el control de los instrumentos de teclado. Entonces ya entra de una manera ambigua y rara, entra como contrabando en contra de la cultura oficial, pero a su vez es el elemento como más de la jerarquía cultural europea, entonces solamente en Sudamérica, o sea, eso. Y finalmente entonces el monstruo de Eco, que es el tercer
capítulo de la trilogía que es el monstruo del Festival de Viña. Entonces el cual se explica a partir de los ecos del anfiteatro de la Quinta Vergara. Entonces, a través de una exploración de esos ecos, despierta el monstruo del criollo sónico. Bueno, esos materiales se pueden ver en la red, ¿no? Están ahí en los buscadores para quien quiera conocer esas operaciones sonoras, corporales que armaste en 3 años consecutivos, ¿no? En el marco del Festival Puerto de Ideas. Claro, sí, pues aparte de ese material está en mi sitio web. No está la experiencia completa, hay muchas cosas que en el fondo no se pueden reproducir a través de una grabación estéreo. Entonces hay clips, hay elementos y ojalá en algún momento, claro, poder hacer la experiencia en otras partes para seguir mostrándola. ¿Qué le dirías a los profesores de música que pueden estar viendo este programa? ¿Cómo introducirlo a estas nuevas poéticas, a estas nuevas plásticas? Te insisto con eso de sugerir, de proponer. Bueno, para mí, no sé, yo creo que al final es una exploración que tiene que ver con estar un poco en todas partes, quizás, como en la música popular y en la resonancia misteriosa, no sé. Entonces, creo que es importante quizás en la enseñanza musical mantener eso y no creer que hay que escuchar de una pura manera, quizás. Pregunta final y botón para cerrar esta conversación. ¿Cómo ves el futuro del país? ¿Cómo estás tú parado frente a las situaciones que vienen, a lo que estamos haciendo? No sé, todo lo que se viene para adelante, ¿no? Certezas, incertezas. Pensando tú como artista también, que puedes diagnosticar una realidad sobre el futuro, pero ¿dónde parar? Yo en este momento le tengo muy poca confianza a la política y creo que de un lado y de otro ya no han perdido o quizás nunca hubo un rumbo real de este país. Entonces yo siento que de alguna manera siento que como que Chile no despertó, obviamente, como que Chile se acabó más bien, y como que ahora hay que realmente quizá buscar dónde está el país, y el país no está en la política, no está ni en la vieja ni en la nueva constitución, no está en las divisiones políticas que controlan la sociedad. Yo creo que hay que pensar y quizás ser más soñador y más ingenuo y realmente tratar de despertar como a Sudamérica y dejarse como de si al final de cuentas esta es una organización política colonial que está pensada para el interés económico de las potencias de Occidente. ¿Y qué rol le cabría entonces al arte, a las artes experimentales, a las artes que haces tú, a la gente que trabaja con sonido? ¿Qué podrían decir respecto a eso? Yo creo que el arte es donde está quizá en la cancha o el campo de batalla, si se quiere, político más profundo, y es donde está de verdad. Entonces también yo siento que ahí hay que revisar qué tan revolucionarios, por ejemplo, son los movimientos revolucionarios chilenos cuando las artes que los representan son superficialmente, tienen mensajes revolucionarios, pero sus técnicas, su materialidad son capitalistas. Entonces, ¿cómo podemos creer que entonces que efectivamente hay una revolución ahí? ¿Cachai? El arte en su materialidad, en su experiencia sensorial, es donde está su mensaje político, no en la palabra que le pueden poner. O sea, insiste en experimentar, en buscar, en probar, ensayo y error de nuevas ideas, nuevas plásticas. Sí, yo creo que ahí está, ese es el verdadero compromiso como político del arte, y porque el arte nos puede dar como entendimientos políticos que no nos puede dar la política. Entonces lo otro es hacer propaganda para la política,
pero eso es como denigrar un poco la capacidad del arte, es como una política, metapolítica. Gregorio Fontaine, quería darte las gracias por estar acá, a centímetros de la Casa de Gobierno, al corazón de la República, pensando, dialogando, soñando imágenes de país, formas, y gracias por abrirnos tu memoria, tu conocimiento y ponerlo a disposición de la gente que se conecta cada jueves en este extremo centro, en esta idea utópica de buscar, ¿no?, los sentidos y las certezas e incertezas de la creación artística. A la gente que se conecta con nosotros cada semana, al público en sala y a la gente que hace posible la producción de este programa, le agradezco mucho y te deseo mucha suerte en todo tu trabajo. Gracias, Samuel. Muchas gracias a ti y gracias por escuchar.